Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. En el día de hoy tengo el agrado de conversar con mi querido amigo Ernesto Domínguez una vez más aquí con nosotros en la casa. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bien, Rolando. ¿Cómo estás tú? Bastante bien. Bueno, tuvimos un episodio anterior muy interesante, la verdad que sí. Definitivamente me gusta que podamos compartir con nuestras queridas oyentes que están a través de nuestras diferentes plataformas como YouTube y Spotify en Café y Salud, temas de realmente interés que puedan aportarle valor y que los puedan ayudar con información fidedigna de médicos como tú, que además de ser ginecólogo obstetra, eres un subespecialista en ginecología oncológica. Y hoy tengo un tema muy interesante, porque si previamente estuvimos hablando sobre la segunda causa de muerte de cáncer ginecológico, que era el cáncer de cuello uterino, hoy vamos a hablar sobre la tercera causa, que es el cáncer de endometrio. Y es un cáncer sobre el cual no se habla mucho y que definitivamente nuestras pacientes no tienen mucho conocimiento. Y que es importante que sepamos que, a diferencia de otros cánceres, este cáncer puede tener un pequeño signo de alerta que nos llama la atención para poder diagnosticarlo y tratarlo de manera oportuna. Vamos a hablar un poquito sobre cáncer de endometrio, Ernesto. Háblame sobre cuáles son los síntomas, cómo se produce este cáncer, cuáles son los factores de riesgo, cómo lo podemos detectar oportunamente. Expláyate sobre este tema para que nuestras queridas oyentes tengan información de valor que les aporte y que las pueda ayudar a prevenir esta enfermedad tan nefasta que es la tercera causa de muerte por cáncer ginecológico en Panamá. Bueno, a mí me gusta como el straight talk, o sea, la charla directa. Y una de las cosas que tenemos que entender es que no es prevenible. ¿Ok? No es prevenible. Lo que podemos hacer es sí tener alerta sobre algunos síntomas o algún comportamiento. ¿Qué es el endometrio? El endometrio es el revestimiento o capa más interna del útero. ¿Ok? Es la que normalmente en las pacientes de edad jóvenes está encargada de manifestar la menstruación. La mayoría de los casos de cáncer de endometrio se presentan en edad después de la menopausia, es decir, cuando ya la mujer ha cesado de tener sangrados menstruales. Y por ser también un tejido sumamente sensible y que se altera o se irrita por cualquier suceso que le ocurra, entonces el sangrado en la menopausia es el principal síntoma que alerta sobre que este cáncer pueda tener ocurrido. Ojo que, Ujú. digamos, no es la causa más frecuente de un sangrado posmenopáusico. Buen punto, te lo iba a preguntar. O sea, resumiendo, cualquier sangrado luego de que se me ha ido la menstruación, menopausia, más de un año sin ver la menstruación, en una edad que se espera que esto suceda, cuando se presenta un sangrado nuevamente hay que sospecharlo. No es la primera causa de sangrado posmenopáusico, pero sí es la causa más grave o delicada Más que importante. amerita investigar, ¿cierto? Exactamente. Ok. ¿Se puede presentar antes de la menopausia, Ernesto, este tipo de cáncer entonces? Por supuesto, ahí entonces entra lo de los factores de riesgo. Los principales factores de riesgo son la obesidad. La Pandemia a obes nivel mundial, la obesidad. Por supuesto, y lo que sucede con la obesidad en edades de menopausia es que, bueno, ¿qué es la menopausia? Es la reducción significativa de la producción de estrógeno en la mujer. Esto es lo que Ujú. le produce la menopausia. Pero si eres una mujer obesa, todavía estás produciendo estrógeno por Mm. aromatización de las hormonas esteroideas en el tejido adiposo periférico. Pausa, que esto me enredó. O sea, que si tengo tejido adiposo, o sea, tengo grasita, buen panameño, estoy Ujú. gordito, entonces yo puedo producir más estrógeno por ese exceso de grasa que tengo. Correcto y Wow. francamente sí. Entonces, esa sobrecarga de estrógeno que está afectando mi endometrio es lo que me puede llevar a, en algún momento, hacer que este endometrio pierda su función normal, mute y se transforme entonces en un cáncer. Por supuesto, como otros tejidos del cuerpo, están diseñados para tener una función, digamos, con un límite de vida. Ujú. Digamos, como el reloj biológico de esto está marcado por el cese de función Mm. hormonal de los ovarios. Pero si tú vas a estar sobreestimulando el endometrio Ok, a expensas del estrógeno que viene de tu obesidad, ok. entonces
vas a persistir en darle estímulo hormonal a un órgano, un tejido que ya no debe estar funcionando de esa De esa manera. manera. Bueno, ese es un factor de riesgo. ¿Cuáles serían los otros factores de riesgo, Ernesto? Exactamente. Entonces, como ya queríamos llegar sí, a ese punto, un factor hormonal, Ujú. ¿verdad? Eso quiere decir que en otros mecanismos no están exceptos algunas pacientes jóvenes, aunque no son la mayoría de los casos para este tipo de cáncer, el de endometrio, sí algunos estados que producen exceso de estrógeno sin oposición de la otra hormona femenina que es la progesterona, Ujú. tales como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Puede ponerte en riesgo también de padecer cáncer de endometrio en una edad más joven. Wow, interesante. Si recuerdan, hace poco, bueno, no hace poco, ya hay varios episodios atrás, estuvimos hablando sobre el síndrome ovario poliquístico y la importancia en las diferentes etapas de la vida de la mujer. Y para los que no vieron ese episodio, entonces vemos que es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de endometrio. Ojo, no estamos diciendo que aquella mujer que tiene síndrome ovario poliquístico sine qua non le va a dar cáncer de endometrio. Es un factor de riesgo. Ya sabemos entonces que el otro factor de riesgo es la obesidad. Ahí van dos factores de riesgo. ¿Qué más nos puedes decir entonces sobre factores de riesgo, Ernesto? Bueno, otras cosas que acompañan el síndrome metabólico como pacientes que sean hipertensas, Ujú. también es otro factor de riesgo. Diabéticas. Diabéticas también, exactamente. O sea que si tengo el combo diabetes, obesidad y síndrome ovario poliquístico, ojo muchachas, cuidado con eso. Por supuesto, y entonces lo otro es la parte de la carga genética, por supuesto. Hay algunos síndromes familiares, como por ejemplo el síndrome de Lynch, Ujú. que es si tienes familiares por la parte de los varones con cáncer de próstata y también cáncer de colon, las mujeres con algún antecedente eh, dentro de la familia, pues de cáncer Ujú. de endometrio y cáncer de colon pudiera ser o Sí. pudiera ser parte de un síndrome familiar de cáncer de endometrio. Por eso siempre pregunto en las historias clínicas de mis pacientes y no me dejarán mentir los antecedentes familiares y si hay algún tipo de cáncer en la familia, ¿no? Para poder ir ligando toda esta información y saber cuál es tu valoración de riesgo con respecto a este tipo de enfermedades. Perfecto, Ernesto. Entonces tenemos factores de riesgo en etapas tempranas que nos pueden llevar a padecer de cáncer de endometrio y tenemos entonces también aquellos pacientes que desde el punto de vista genético pueden desarrollar cáncer de endometrio. Ok, ¿qué me puedes decir sobre esta entidad que se conoce como los pólipos endometriales? Es una patología que es muy común, bueno, está dentro de las patologías que se presentan durante la edad reproductiva, donde tenemos la aparición de estos pólipos. Te dejo para que nos resumas un poquito sobre qué son los pólipos y por qué se pueden convertir en un factor de riesgo para cáncer de endometrio. Bueno, los pólipos endometriales es un crecimiento anormal de las glándulas dentro del endometrio que se organizan y conforman una estructura que va a tener más o menos como una elevación o una protrusión anormal Ujú. dentro del mismo endometrio en sí. Lo importante de esto es que esta normalidad estadísticamente está estudiada que en pacientes jóvenes puede llegar hasta un 3% de probabilidad de contener malignidad o cáncer de Mm. endometrio y en las pacientes posmenopáusicas hasta un 5%. Ok, ok. Entonces es importante, y esto mis pacientes no me dejarán mentir, cuando hacemos la evaluación ginecológica anual, recomendamos la realización de un ultrasonido transvaginal para poder evaluar este endometrio y una vez que detectamos estos pólipos, inmediatamente hacemos una recomendación del abordaje del mismo, porque si yo detecto un pólipo tempranamente, mientras más tiempo esté en el cuerpo ese pólipo que es producto de un proceso inflamatorio del endometrio, ese pólipo pudiese llevar en un 3% a una mutación que termine en un cáncer, ¿no? Generalmente hablamos en la base del cuello del pólipo, la base del pólipo. Sí, el tema es interesante porque hay metaanálisis Ujú. donde se evalúa que, ¿qué es mejor? Si el ultrasonido rutinario para poder detectar los pólipos o acudir
para el ultrasonido en base a un síntoma. Ok. Y al parecer, o a diferencia de otras situaciones donde ordenamos mucho que vengas como para un cribado o un tamizaje, acá más bien lo que hay que hacer es hacer a la mujer consciente, ¿verdad? De su fecha normal de menstruación, que lleve su calendario, que lleve sus aplicaciones, Ujú. ¿verdad? Que le predigan y de manera exacta más o menos cómo es su ciclo, porque la estrategia que más acertada en cuanto al mismo pólipo endometrial en sí, no cáncer de endometrio, pero el pólipo endometrial, es la mujer joven que tenga un sangrado intermenstrual. Si acudes para tu evaluación por síntomas de sangrado intermenstrual, es más probable que demos con el diagnóstico de un pólipo endometrial en el ultrasonido en lugar de tener una paciente totalmente asintomática Asintomática. y que repita ultrasonidos constantemente de rutina. Sangrado intermenstrual. ¿Qué significa eso? Son los sangrados que están entre una fecha de menstruación y la siguiente fecha de menstruación en medio del mes, en una fecha en que no te toca que tengas que menstruar. ¿Cómo son estos sangrados? ¿Qué tipo de características tienen? Bueno, en realidad son sangrados que no son abundantes. Generalmente nosotros le decimos la palabra spotting del anglosajón, de que es como un pequeño goteíto, Goteíto, manchadito manchadito. en la ropa interior o en el protector, que generalmente cuando lo detectan usan un protector y se le está manchando y de repente cede un par de días después Ujú. y o un par de días antes de la menstruación manchan un poquito y entonces ya después viene la menstruación como tal. Ok, perfecto. Bien, entonces tenemos los factores de riesgo, tenemos que los síntomas del propio cáncer como tal no los tenemos. O sea, tenemos un signo que nos hace sospecharlo y vamos y lo buscamos. ¿Es así? O hay un síntoma específico que digo, ese síntoma es de cáncer de endometrio? La orientación es más bien hacia los sangrados anormales. Sangrados anormales. Ya sea que sea una paciente menopáusica, las menopáusicas no tienen que poder sangrar. No deben estar sangrando porque ya Exactamente. llegaron a su menopausia donde deberían ya haber pasado esa etapa, ¿no? Correcto, entonces la causa más frecuente de este sangrado en la menopausia es la atrofia endometrial, no Ujú. es el cáncer, pero es sujeto de evaluación porque el cáncer de endometrio, vuelvo y lo repito, no es la causa más frecuente, pero es la causa más importante, porque si no lo diagnostica, el pronóstico de la paciente va a estar alterado. Lo bueno de hacerle caso al sangrado menopáusico es que si acudes apenas esto ocurra, lo más probable es que tu cáncer esté en etapas tempranas, sea curable y sea inclusive curable sin tener que tener tratamientos multimodales. ¿Qué son Ujú. los tratamientos multimodales? Aquellos que ayudan a disminuir las probabilidades de que el cáncer regrese, como por ejemplo la radioterapia después de la cirugía o la quimioterapia después de la cirugía. Interesante. Estamos hablando que pudieran ser pacientes que si acuden tempranamente con su primer síntoma de sangrado posmenopáusico, pudieran ser curadas con cirugía y hasta ahí, y con un pronóstico muy, muy bueno. Oye, ahora aquí acordándome un poquito sobre lo que estuvimos tocando en el podcast anterior y viendo si eso se puede aplicar también en este tipo de cánceres. Estuvimos hablando que en el cáncer del cuello uterino había lesiones que eran precancerosas y que podían ir avanzando hacia el cáncer del cuello de útero. ¿Existen lesiones precancerosas del cáncer de endometrio? Sí, por supuesto, existen. Estas son, por ejemplo, las hiperplasias endometriales, sobre todo aquellas que son atípicas. Esta es una clasificación que se usa según los criterios histológicos, o sea, características que ve el patólogo en la muestra de la biopsia del endometrio bajo el microscopio y que se considera que es el precursor por excelencia del cáncer de endometrio. Estas se ven tanto en las pacientes menopáusicas como en algunas pacientes jóvenes también. El criterio para darle tratamiento, obviamente si estás en la menopausia, es remover el útero, Ujú. hacer la histerectomía, pues es el órgano que va a producir eventualmente El el cáncer. cáncer dentro de él. Y en las pacientes que son jóvenes sí se puede intentar un tratamiento hormonal
específicamente con anticonceptivos de solo progestágeno. Ok. O sea, no son, para que se entienda, los anticonceptivos más populares que usan las mujeres son anticonceptivos que son combinados. O sea, tienen ambas hormonas, tienen algo de progestina y tienen algo de estrógenos Ujú. sintéticos, obviamente. Pero para el manejo de esta en particular tendría solamente la parte de la progesterona Progestera. y no, Ujú. y no el estrógeno. Y puede hacer que esta lesión revierta y que en exámenes posteriores pues el endometrio se normalice. ¿Cómo me doy cuenta que tengo una lesión precancerosa, una hiperplasia? Bueno, la pregunta es muy buena y la respuesta no es tan satisfactoria, porque si estas entidades presentan exactamente el mismo síntoma que el cáncer de endometrio. Es decir, que forma parte de los diagnósticos diferenciales. Lo más importante es acudir y que se haga una biopsia para examen patológico y el examen patológico es el que va a contestar qué tipo de anormalidad tienes. Si tienes una hiperplasia y es una hiperplasia que no sea de riesgo, tienes Ujú. una hiperplasia con atipia que puede ser precursor de cáncer o tú tienes un cáncer de endometrio. Bien, entonces, primero que todo, ¿qué es una biopsia de endometrio? Y bueno, creo que ya hablamos un poquito sobre las patologías, qué son las patologías. Y a quién le haría entonces yo una biopsia de endometrio sospechando o tratando de captar tempranamente una lesión precancerosa de cáncer de endometrio o viendo si tiene un factor de riesgo, una mayor probabilidad de que tenga un cáncer de endometrio. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, la biopsia de endometrio es la toma de una muestra de tejido endometrial para examen patológico. La biopsia de endometrio se puede obtener de varias formas diferentes. Ujú. Actualmente la que mayormente prefieren la mayoría de los ginecólogos es a través de una histeroscopia, pero puede ser también una biopsia de consultorio por aspirado, puede ser también una biopsia por un aspirado manual endouterino, este es el Ujú. popular AMEU que se conoce, o puede ser bajo anestesia en el quirófano con un legrado uterino. Lo importante es saber que ninguna en los metaanálisis, ninguno de los mecanismos es superior al otro para detección de cáncer de endometrio, específicamente de cáncer de endometrio. Ah, interesante. Primero que todo, ¿qué es metaanálisis? Para que los que nos están escuchando y no saben qué significa. Bueno, un metaanálisis es un estudio clínico que evalúa una gran cantidad de estudios clínicos aleatorizados y suma todos los pacientes para una condición de todos estos estudios, es decir, hace masiva el estudio de una intervención en particular y luego pondera los resultados Ujú. para ver si con esta sumatoria de varios estudios que se traten de la misma intervención, entonces se puede obtener una recomendación de un resultado sólido o consistente en varios estudios con la misma O intervención. sea, que es un buen nivel de evidencia y que lo que sale de ese estudio es una buena recomendación para que te llevamos a cabo, ¿no? Por supuesto, es algo mucho más confiable, porque si por ejemplo se está repitiendo los mismos resultados Ujú. en diferentes estudios hechos para la misma intervención en diferentes lugares, pues estamos hablando de una Eh, cuestión que tiene mucho más peso estadístico. Eso me llama la atención porque acabas de mencionar un dato que es una perla. Me estás diciendo que una biopsia en el consultorio a través de una pequeña curetita, una biopsia en consultorio a través de un aspirado manual endouterino o una histeroscopia, que es introducir una camarita a través del cuello de útero y ver el endometrio y tomar entonces una muestra de ahí, es exactamente igual para un cáncer de endometrio. Correcto, desempeñan con la misma efectividad para detectar cáncer de endometrio. Ajá, ¿Qué método escogería yo ya como subespecialista y dónde viene como las perlas de la proficiencia? ajá. Es que, por ejemplo, eh, todos sabemos o en nuestra práctica ginecológica que es más, más probable que obtenga el resultado de una anormalidad en la patología si cuando hago el ultrasonido por el síntoma de sangrado anormal, Ujú. la paciente menopáusica tiene el endometrio grueso. En la menopáusica. En la menopáusica, Bien. exactamente. Pero, ¿qué tal si, por ejemplo, esta paciente
menopáusica tiene un cuello uterino estenótico, o en el ultrasonido tiene, por ejemplo, miomas ulcerosos y tiene la cavidad endometrial tortuosa, no la tiene anatómicamente Ujú. favorable para una biopsia de consultorio, pues esta no va con biopsia de consultorio. Obviamente no la puedes hacer en el consultorio y es mejor ir a un salón de operaciones, relajarla, dormirla y tomar... Porque digo, hay complicaciones de todos estos procedimientos, ¿no? Por supuesto, es que la complicación de una biopsia de consultorio frente a una anatomía normal es que puedas hacer una perforación Una uterina. perforación uterina. Y la verdad, entonces, ahí es donde veo yo realmente que vas escogiendo según la situación. ¿Cuál Lo es el mejor? importante es que tú obtengas o hagas en la metodología que más eficientemente te permita llegar con prontitud a un diagnóstico. Ujú. Porque, por ejemplo, si tengo cupo para una estereoscopia dentro de 3 meses y la anatomía está totalmente normal y el cuello uterino es permeable, biopsia al consultorio. Porque Claro, no voy a esperar 3 meses porque se la voy a hacer hoy mismo y a la siguiente exacto. semana voy a tener el resultado. Bueno, hemos hablado en varios episodios sobre qué es el manejo de salud pública y el manejo individualizado en la medicina privada, que al final puede tener ventajas y desventajas ambos sistemas. En salud pública, si los cupos están sobresaturados, definitivamente para hacerte un procedimiento, hago el que me dé la información que me pueda ayudar lo más rápido posible, porque el paciente necesita solucionarse. Entonces, si el método de elección en ese caso pudiese ser la histeroscopia, por, bueno, por cuestiones que el ginecólogo puede ver directamente qué está sucediendo y tomar la biopsia más dirigida, pero si ese procedimiento lo voy a tener a 6 meses versus tomar una muestra a ciegas en el momento en el consultorio, yo preferiría hacer esa biopsia inmediatamente. Lo otro es, hablamos de las biopsias y los tipos de toma de muestra en pacientes posmenopáusicos y para cáncer de endometrio. ¿Qué hacemos con el paciente premenopáusico? ¿Hay alguna indicación para hacer una biopsia? ¿Y cuál sería la mejor modalidad de biopsia en estos pacientes? Bueno, por supuesto que para este tipo de enfermedad, la paciente premenopáusica supone un reto, Ujú. porque la mayoría de las veces nadie está sospechando de cáncer de endometrio en una paciente joven porque Es lo correcto. típico es que sea una enfermedad de la menopausia. Em, Más, sin embargo, em, estas pacientes que son sangrados uterinos anormales que no responden a tratamiento hormonal, em, persiste el sangrado desorganizado, realmente ellas serían candidatas a tener una evaluación histológica, porque la evaluación histológica es que es la patología, em, tiene no solamente la contestación de si existe una anormalidad como las que estamos discutiendo el día de hoy, Ujú. sino que también indirectamente, si el tejido es normal, nos habla entonces de que realmente o nos confirma que estamos sobre una disfunción hormonal que hay que corregir. Entonces, para los dos tipos de cosas tiene un valor. Ok. O sea que, ¿cómo lo veo yo? Que no necesariamente nos hemos quedado en un callejón sin salida. Si, por ejemplo, le hago una biopsia a esta jovencita que no me está respondiendo a un tratamiento con anticonceptivo, un tratamiento con antiinflamatorios, por ejemplo, ¿verdad? Y que me sale en la biopsia tejido normal o tejido proliferativo, por ejemplo. Sino que, obviamente, ya tengo la ventaja de que no estoy frente a una neoplasia o un cáncer y que estoy confirmando que la difusión es hormonal, que tengo que hacer un mayor esfuerzo para Ok. controlar la anormalidad que está Entonces, ocurriendo. sangrados uterinos anormales es todo lo que no es normal en un periodo menstrual, que debe ser entre 21 a 35 días, ¿sí? Que no debe durar más de 7 días, que el volumen no debe ser abundante. Todo lo que se sale de ahí viene siendo anormal. Ok, ¿hay alguna sospecha clínica que a ti te sugiera, oye, esta paciente yo creo que sí le voy a hacer una biopsia, aunque sea una biopsia de consultorio? Algo en su historia, me mencionaste que no responda al tratamiento hormonal, pero hay algo en el ultrasonido que de repente me lleve a, o hay un factor de riesgo que tú dices, ¿sabes qué? Ella sí le voy a hacer mejor la biopsia independientemente del tratamiento hormonal. Háblame un poco sobre esto y tu experiencia también, porque, ok, hablamos mucho sobre medicina basada en evidencia, pero también quiero saber qué pasa con tu experiencia como experto.
Bueno, sinceramente, integrando la causa fisiopatológica, diría yo que la paciente a la que yo más temor le tengo si es premenopáusica Premenopausia, correcto. es la que ha estado en amenorrea prolongada. Ujú. Una amenorrea prolongada a una paciente que esté más de 9 meses, un año y medio sin haber menstruado, Ok, a mí me supone un largo periodo de tiempo en un estado de estrógenos sin oposición por progesterona y tiene mucho más mucho probabilidad que más haya probabilidad. alguna anormalidad en el endometrio. Ok. Si en el ultrasonido encuentras un pólipo, ¿qué haces? ¿Le das, lo dejas ahí? ¿Le tomas una biopsia? ¿Le das manejo hormonal? O sea, ¿qué tipo de recomendaciones me das? No, por supuesto que no. Yo pólipo todos los remuevo porque hay gran valor en el diagnóstico histológico. Ok, Recordemos que aunque el 97% van a ser benignos, hay un 3% que puede tener una anormalidad tipo cáncer y que ese hay que luchar por detectar ese 3%. sí, ahí tengo una anécdota que les voy a contar ahora más adelante sobre ese 3%, la verdad. Bueno, mira, yo no sé, la evidencia siempre va cambiando. Yo digo que la evidencia es como un péndulo. Hoy está aquí, mañana está acá, y por ende yo siempre trato de apoyarme con personas que están directamente en el campo, porque la medicina es tan amplia que no lo podemos dominar todo. Y para eso existen las subespecialidades. Yo recuerdo que una de las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, pero ya tengo un ratito que no reviso ese tema como tal, era que todo sangrado anormal después de los 35 años, el colegio estaba recomendando mínimo una biopsia en consultorio. Y más que todo, me imagino que es producto de que este cáncer definitivamente no da tantos síntomas y que cuando ya está avanzado, el tratamiento definitivamente es un dolor de cabeza. Y que si yo puedo detectar una paciente en una etapa de hiperplasia, donde el tratamiento, la hormonoterapia nos puede ayudar a evitar que siga avanzando, o hiperplasia con atipia compleja, donde ya podemos ir más dirigido a un manejo más definitivo antes de un cáncer como tal, o un cáncer de endometrio en etapa inicial, porque hay diferentes estadios y etapas del cáncer de endometrio, que ahora quiero que me toques como por encimita, para no enredarnos un poco con la audiencia, que no tiene por qué saberlo, pero cuál es la diferencia en las etapas de este cáncer y el manejo. Y también quiero aprovechar, ya van dos, viene la tercera. ¿Qué pasa si quiero un embarazo? O sea, ¿qué etapa del cáncer de endometrio me permite dar un cierto manejo para lograr un embarazo y posteriormente dar un tratamiento definitivo? O sea, estoy como complicando. Bueno, la verdad que las cosas han avanzado y anteriormente cáncer de endometrio en una paciente joven era lo mismo que perder la fertilidad si acaso no habías tenido hijos. Ahora hay ciertas consideraciones, no son todas las que van a calificar para estas intervenciones, pero Ok, aquellos que son de bajo grado, que son de buen pronóstico, se puede, y por supuesto que no tengan invasión al miometrio, es decir, la parte más interna que es el endometrio, le sigue la parte muscular que es propiamente la pared del útero, ujú, como se le concibe, y que no tenga invasión este cáncer de endometrio en los estudios de imagen a esta capa miometrial o muscular. Si ese es el caso, se puede intentar un manejo con hormona hasta probablemente unos 12 meses para ver si revierte ok, la normalidad histológica o la patología, que quiere decir que también le tenemos que dar seguimiento con varias biopsias en este periodo de tiempo. Y si eso es así, entonces pedir apoyo a los servicios de infertilidad para que le ayuden a obtener un embarazo con prontitud con después prontitud. de haber superado esta normalidad celular y ya después de un tiempo de haber logrado la finalidad o el objetivo de obtener un hijo, entonces pasar después de eso a tratamiento definitivo que es la histerectomía o la cirugía para remover el útero. Ok, perfecto. Bien, hablábamos sobre esa recomendación. ¿Qué piensas tú de eso después de los 35, un sangrado uterino normal, por lo menos una biopsia de PIPEL, que es una pequeña aspiradito del endometrio en consultorio? Claro, mira, la recomendación en ese entonces venía porque
ya acercándose a los 40 años y demás, Ujú. por las teorías de los libros, ya pueden haber cambios hormonales que ubiquen a la mujer en la perimenopausia. Ujú. Para que se entienda de manera sencilla con la audiencia femenina, así mismo como cuando te desarrollas y te pasa tu primera menstruación, es probable que tengas irregularidades, que se te desaparezca, que viene y hasta que eventualmente regula. En el otro extremo es lo mismo. Ujú. Eh, Puede ser que se te hagan más seguidas las menstruaciones, después se desaparecen. Es decir, vas a sufrir anormalidades o irregularidades. Correcto. Entonces, claro, el tema es cuando esa anormalidad o irregularidad es simplemente porque tu cuerpo está cambiando y el eje hormonal se está reajustando para prepararse para la menopausia, Ujú. o realmente tú estás sufriendo una anormalidad como tal del tejido endometrial. Ok. Si es por no dejar de pasar ningún diagnóstico en absoluto de la normalidad, pues si le tomas muestra a todas que estén preocupadas por este tipo de síntomas, pues puede hacer que logres una mayor cantidad de diagnósticos. Sí, ahí vuelvo al punto, ¿no? Hablamos de salud pública, digo, todo el que llegue con esta irregularidad que puede ser normal, imagínate que el sistema de salud empieza a hacerle biopsia a todo el mundo, no hay manera de sostener esto, ¿no? Por eso que siempre hablamos de la individualización y bueno, siempre bien informado a tu paciente qué opciones hay, cuáles son las recomendaciones, sabiendo cuáles son los riesgos también, porque ningún procedimiento de medicina es inocuo, sobre los beneficios que pueda tener. Es raro, ¿sí? Pero pudiese presentarse algún tipo de alteraciones donde captemos tempranamente este tipo de problemas. Ahora, quería comentar un poquito sobre el tema porque recientemente me tocó ese 3% que acabas de mencionar sobre los Ujú. pólipos. Yo soy muy estricto en ese sentido y les hablo a mis pacientes sobre eso. Pólipo visto, pólipo erradicado. Y les comento, es raro. Solo es un 3%. ¿Sí? El pólipo no se elimina con medicamentos. Ese pólipo está ahí y obviamente si es un tejido que ha mutado de esa glándula y que es un tejido inflamatorio generalmente, puede llegar a seguir pasando esa mutación hacia un tipo de cáncer. Y bueno, me tocó esta paciente, raza negra, que no hablamos hace poco, todos somos afrodescendientes, prácticamente en Panamá. Bueno, no es Ujú. que, no es que es pura, pero es descendiente. Tejido adiposo, diabetes y un sangrado uterino anormal, hemorragias continuas, ¿correcto? Que entrando en un proceso de, bueno, ¿cuándo me hacen el manejo o el abordaje? Porque era refractaria a manejo médico, o sea, ya las hormonas no terminaban de ayudarla, pasar entonces a una biopsia. Pero bueno, lo mismo, tratando de esperar a que se le haga el diagnóstico ideal o el óptimo, que es la histeroscopia, pasaron mucho tiempo. Posterior a esto, una vez que se hace la histeroscopia, se termina de confirmar el diagnóstico sonográfico que eran pólipos endometriales. A través de la histeroscopia eran múltiples pólipos y posteriormente se le ofrece entonces una histeroscopia quirúrgica, remoción de los pólipos a través de cirugía dentro del útero con histeroscopia. Nuevamente esperando cupo para cirugía, siguen los sangrados, anemizantes, no hay cupo. Bueno, se decide hacer entonces una biopsia tradicional, pero en salón de operaciones, con una aspiración, se mete un carricito dentro del útero y se aspira el contenido y cuando sale la patología, hiperplasia, pólipos y en uno de los pólipos en la base un cáncer endometrio tipo endometrioide grado 1. Entonces imagínate, esta paciente 45 años se acaba de enterar de esta enfermedad y como vuelvo y les repito, cuando les dicen tienes cáncer, se les viene el mundo encima. O sea, cáncer de una vez pensamos es que me voy a morir. Ahora, ¿lo estamos detectando de manera temprana, Ernesto, según esta clasificación que nos acaba de dar la biopsia? Pudiese ser, la pregunta realmente es buena. Digamos, un grado uno no progresa a otras etapas de una manera tan rápida. En el caso de la paciente que tienes la anécdota, pues la preocupación sería que está evolucionando mucho tiempo con Ujú. esa patología ahí. Más, y sin embargo, lo que va a contestar qué tan avanzado está es la cirugía. Porque sí hay que orientar, o pues ya que estamos aquí para informar a la audiencia, que el cáncer de endometrio es una de las enfermedades de ginecología oncológica que tienen clasificación quirúrgica. ¿Y qué es la clasificación quirúrgica? Que después de operar una paciente que
impresiona en etapas tempranas, ¿verdad? Se hace el análisis de patología y con el análisis de patología entonces se le asigna la etapa o fase en Ujú. que esta enfermedad se encuentra. Así que la pregunta la vas a terminar de responder cuando le des seguimiento a tu paciente y te conteste cómo quedó el útero, los ovarios, la trompa y los ganglios que le resecaron en su cirugía para clasificar. Bueno, ese es un buen punto para que nos llevemos a reflexionar que primero, obviamente, lo difícil de hacer el diagnóstico. Segundo, que no sabemos entonces la clasificación hasta que no estás operada, por eso no sabemos la gravedad final del caso, a diferencia de otros tipos de cáncer que podemos ir clasificando antes de la cirugía y poder optimizar la cirugía. Acá tenemos que ir a una cirugía completa y poder entonces después ver qué está sucediendo y ver entonces de ahí cuáles son las otras terapias adyuvantes que se van a brindar, como radio y quimio, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Pero antes de entrar a eso, creo que el llamado de atención, tanto para la audiencia femenina, que pueden ser pacientes en algún momento ¿Correcto? de esta entidad, como para algunos de los colegas de las especialidades que estén viendo o les llame la atención esto, es la cuestión de ser eficiente con el diagnóstico y de no desestimar tampoco aquellas anormalidades que pudiesen parecer benignas. El caso de tu anécdota lo ejemplifica muy bien. Parecen, impresiona que son solo pólipos y Correcto. resulta que después el pólipo cumple el 3% de un cáncer de endometrio. Que es Sí. una paciente que lleva mucho tiempo para hacer el diagnóstico histológico esperando un cupo, cuando en realidad lo que hay que tratar de ser es eficiente y hacer el procedimiento que brinde el diagnóstico de una manera mucho más oportuna. El hecho de que la paciente sea operable para clasificar también depende de qué tan oportunamente llegue. Si la patología lleva mucho tiempo evolucionando, la etapa se hace avanzada y aquellas etapas localmente avanzadas empiezan a deteriorar la clínica del paciente, la funcionalidad del paciente y muchas veces cuando llega ya no es candidata para una cirugía clasificadora, que a la vez la cirugía clasificadora debe entenderse que no solamente es para entregar en qué fase está la enfermedad, es la cirugía por excelencia curativa. Correcto. Cuando las pacientes llegan en etapas avanzadas, ya se sabe que está avanzada, ya el término de clasificarle por una cirugía ya queda obsoleto y hay que ver qué otras opciones se puede hacer. Si es que se puede empezar por quimioterapia para hacerla más adelante operable, o si en verdad ya estamos tan avanzados que solamente nos queda un escenario paliativo de la paciente. ¿Cómo sé o qué estudio realizo para saber si el paciente está avanzado antes de una cirugía? Em, Idealmente no debería ser ninguno, a menos que estés aplicando alguna tecnología avanzada como el ganglio centinela y tú quisieras, por el mucho tiempo de evolución que lleva la aparición del primer síntoma, ver si califica para este tipo de técnica. Pero en un escenario ideal, la paciente debe sangrar hoy, mañana o pasado mañana debe ir donde el ginecólogo. Al tercer día tiene que estar el ginecólogo esperando el resultado de la biopsia de endometrio. A los 7 a 10 días tenemos que tener el diagnóstico patológico de cáncer de endometrio. Máximo a las 2 semanas esta paciente se tiene que estar operando de cáncer de endometrio. Si sucede de esa manera, la mayoría de las veces la etapa es tan temprana, tan inicial, que siempre va a calificar para cirugía. Ok, ok. Bueno, ese es un buen punto, queridas oyentes, para que sepan que es importante tener esa sospecha clínica si tengo un sangrado postmenopáusico principalmente, a pesar de que no es la principal causa, definitivamente cuando se presenta pudiese ser entonces mortal si no lo diagnosticamos a tiempo y lo manejamos en etapas tempranas o iniciales. Me queda siempre la duda entonces qué hacemos con las premenopáusicas. Todavía no hay cierta evidencia contundente para un tipo de abordaje con ellas. Creo que yo me iría por factores de riesgo, la respuesta o no a la hormonoterapia y nunca está de más una pequeña biopsia en estas pacientes porque desde el punto de vista privado me refiero porque sé que institucionalmente es muy complejo, pero desde el punto de vista privado un buen ultrasonido, ver los factores de riesgo, darle seguimiento a tu paciente y no confiarse porque
al final el diagnóstico es histopatológico. El diagnóstico es con la muestra del tejido de endometrio y el patólogo nos dice qué está pasando a ese nivel, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí a la población femenina, nuestras oyentes, más que todo buscar el médico que sea empático, porque en realidad las dos cosas aplican para el sistema público o el sistema privado. Si el sistema público siempre va a haber la barrera de la congestión del sistema, Ujú. pero a nivel privado también existe la barrera de ajustarse al presupuesto del paciente. Es verdad. Porque no puedes estar forzando una histeroscopia si no hay presupuesto cuando, por favor, los costos de una biopsia de consultorio, si la paciente califica para ello, porque no tiene anormalidades anatómicas, no tiene ninguna situación que sea potencialmente complicable en el consultorio, las diferencias de costos son abismales, ¿no? Es correcto. Sí, se puede hacer su biopsia de consultorio y no será tan costoso como otro tipo de procedimientos. Bueno, la verdad que se nos ha ido bastante el tiempo, bastante rápido con estos temas interesantes. Gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo a todas nuestras oyentes, por favor, si este contenido te ha dado valor, ¿sí? Suscríbete, Café y Salud con el Dr. Orlando Pinilla en Spotify y en YouTube. Toca la campanita para que te lleguen las notificaciones de los siguientes episodios y por favor coméntanos también qué te ha parecido y qué otros temas te gustaría que te estemos tocando a través de esta plataforma. Ernesto, tus consideraciones finales, tus recomendaciones para todas nuestras queridas oyentes, para toda nuestra comunidad, alguna anécdota que quieras comentar, te dejo aquí los micrófonos para que nos hables sobre ello y nos digas también dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales y si podemos entonces hacerte algún tipo de consultas a través de ellas. Bueno, yo creo que un último consejo que quería dar por la experiencia que he tenido en la trayectoria que llevo como subespecialista es que cuidemos de nuestra población femenina en la tercera edad. Eh, Siempre a tu madre, a tu abuelita, que le preguntes cómo está, si ha tenido alguna normalidad, si ha estado manchando. Hay Ese tema importante. muchísimas pacientes que llegan con etapas avanzadas del cáncer de endometrio porque les preguntas que cuándo sangraron y dicen, sangré como el año pasado, después por ahí sangré de nuevo y por qué hasta ahora no, porque acá ahora se volvió una hemorragia. Pero en realidad al primer síntoma, a la primera vez, ella pudo haber acudido, pero a veces o tienen temor o son un poco tímidas, ¿verdad? Y lo que debemos estar nosotros también en cuidado de ellas y estar atenta de ellas y llevarlas o acompañarlas al médico. Mira, me parece este tema que acabas de tocar es una perla importante porque yo me he enfocado mucho en premenopáusica y en menopáusica temprana. Pero tienes razón, los abuelitos, o sea, probablemente ni siquiera te lo mencionan a sus familiares, uno no le pregunta. Hasta cuando ya es tan evidente y como tú bien dices, empiezas a cuestionarlo, dices, ah, sí, para atrás estaba, pero son manchitas, yo pensé que no era nada. Entonces, tienes toda la razón, es una perla, por favor que se las lleven, hablen con sus abuelitos, hablen con sus mamás de tercera edad y pregúntenle si han tenido estos episodios de manchado. Es mejor prevenir. Dijimos, no es la causa más frecuente, pero puede ser la causa mortal, así que la podemos evitar. Correcto. ¿Dónde te podemos encontrar entonces, Ernesto? Me puedes encontrar en Panama Clinic o a través de mis redes sociales en Salud Femenina PTY o WHI Panamá. Excelente. Bueno, gracias por estar con nosotros, compartir un episodio más de Café y Salud con el doctor Rolando Pinilla. Así que nos despedimos hasta el próximo episodio. Que estén bien.